entro de lleno a la propuesta referida al principio sobre trabajo decente. La propuesta busca que se pueda armar un artículo que contenga que el Estado de Chile reconozca y promueva el trabajo decente. Hay luego una definición de trabajo decente, entendido como aquel que cumple a cabalidad con los estándares establecidos en los tratados referidos a derechos humanos y derechos económicos sociales y por la Organización Internacional del Trabajo en sus convenios y recomendaciones, unos y otros suscritos y ratificados por nuestro Estado, y que contemple al menos los requisitos de plena libertad en la elección del trabajo, la plena libertad sindical, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las y los trabajadores. La siguiente, eso, gracias. También está considerada como una característica de este principio sobre el trabajo decente, la protección de la vida e integridad física y psíquica de las y los trabajadores, el ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, suficiente para una vida digna y con una justa retribución de las utilidades generadas por el trabajo, el derecho a descanso dentro del proceso productivo, contemplando el derecho a la recreación, al ocio y, por supuesto, a la vida familiar, la existencia de una jornada laboral que abarque exclusivamente el tiempo necesario para cumplir con las tareas asignadas, buscando la progresiva reducción de la jornada en la medida que, por supuesto, el desarrollo tecnológico así lo permita, el otorgamiento, sin duda alguna, de feriado legal remunerado, la prohibición expresa de toda forma de acoso o atentado contra la dignidad o de la honra de quienes laboran, muy especialmente de nosotras y de las disidencias sexuales, el principio de inclusión y no discriminación de género o de cualquier otra especie para la elección de un empleo, la asignación de funciones y la determinación de remuneraciones bajo el principio a igual trabajo, igual salario, la obligatoriedad de la protección social de la fuerza laboral, la resolución de conflictos en el marco de diálogo social y tripartito, y la sujeción de toda actividad laborativa o actividades ecológicas socialmente sustentables. Finalmente, la propuesta plantea que los sindicatos del sector público y privado y las asociaciones empresariales contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto, por cierto, a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Por lo tanto, aquí hay un reconocimiento a el rol. Sí, está bien la siguiente, Ignacio. Finalmente, se propone que el Estado reconozca y garantice la protección del trabajo decente, que se consagre el deber de proteger y asegurarlo, que se asegure una institucionalidad que proporcione una protección eficaz para las y los trabajadores, como también para sus organizaciones sindicales, que se consagre la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales a cargo de un organismo autónomo, y finalmente que las normas laborales y de seguridad social no se interpreten o apliquen de forma que disminuyan los derechos laborales reconocidos en las declaraciones, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En tiempo récord. Abrimos entonces el espacio para hacer preguntas o algún comentario. Se anota ya Loreto Vallejos con la primera pregunta. No hay más por la sala, veo por el Zoom, tampoco por el momento. Adelante, Loreto. Adelante, Loreto. Gracias, Bea. Erika, gracias por la propuesta, la rapidez. Igual podrías poner la presentación ahí mientras tanto, si se puede. Que quería preguntarte algo. Me parece que es un tema súper complejo y muy importante de tratar. Yo no sé si específicamente correspondería a ponerlo en principio,
Yo no sé si está también pensada para ser presentada, Erika, en la de Derechos Fundamentales. Y si fuese así, ¿qué aspecto? Claro, ahí está como es. Espera, me gustaría que nos pudieras como explicar cuál crees tú que sería el corazón de la propuesta que nos traes, que podríamos incluir acá en principio, y en qué parte de este articulado se te imagina que debiese ir. Porque han llegado hartos principios en estos días y que no habíamos mirado. Entonces, sin necesidad de desconocer la relevancia, me gustaría imaginar cómo ustedes lo ven en este capítulo 1. Gracias, Erika. Gracias, Loreto, por la pregunta. Yo creo que justo ahí Ignacio me leyó el pensamiento, en el sentido que aquí está el corazón de la propuesta, y es reconocer a los sindicatos, tanto públicos como privados, como también de las asociaciones empresariales, la contribución que hacen al fortalecimiento de la democracia y a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Por eso mismo, su creación y el ejercicio de su actividad se plantean como libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y se plantea la importancia, lo fundamental, que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos. Por otro lado, dentro del corazón de esta propuesta está la vocación que ha surgido también en alguna de las iniciativas constituyentes de reconocer a nuestra comunidad, a nuestro país, como un país que le otorga, valga la redundancia, un reconocimiento central al rol de las y los trabajadores. Pienso, por ejemplo, en la iniciativa constituyente de Jorge, que hemos analizado, que hemos conversado en su momento, y por supuesto que también va respaldada por Mario, en el sentido de reconocernos como una comunidad que posiciona en su lugar a las y los trabajadores por el rol que tienen en nuestra sociedad. Entonces, efectivamente, tal como tú lo dices, la propuesta tiene artículos que están pensados para la Comisión de Derechos Fundamentales y artículos en términos de principios, planteados en términos de principios, para que sean deliberados y votados en nuestra comisión. Y la esencia es que tengamos un Estado que reconoce el trabajo decente como un principio fundante de nuestra vida en común. ¿Alguna otra? Martina Raus se nota con otra pregunta. No sé si hay otra por el Zoom. Si podemos ver, Ignacio, por favor. Por mientras en la sala no veo otra pregunta. En el Zoom por ahora tampoco. Martina, adelante. Sí, no muy cortito en la diapositiva que estábamos viendo recién, donde se hablaba de los sindicatos y también de las asociaciones gremiales o empresariales. ¿No considera, no debería estar también ahí los colegios profesionales o las asociaciones gremiales? No sé, los colegios que también agrupan gremios de profesionales que a veces trabajan de manera independiente, pero que también tienen que ver con el trabajo, digamos. O simplemente se suscribe a la relación empleado-empleador esta norma. Gracias. Adelante, Erika. No hay más preguntas ni en el Zoom ni tampoco en la sala. Es una pregunta interesante, Martín, te la agradezco. Y la diferencia que está radicada en esa pregunta tiene que ver con la capacidad de negociación, de intercambio entre las y los trabajadores organizados y su empleador, empleadora o su grupo de empleadores. Entonces, esto está pensado fundamentalmente para que el Estado asuma una responsabilidad con el trabajo decente que es reivindicado desde el mundo de la organización de las y los trabajadores, ya sea público y privado, con un interlocutor que sería su empleador o su empleadora. Gracias, Erika.